Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta en nuestros estudios. Les decíamos, tras un intensísimo fin de semana en el que Fuerteventura ha acogido el Campeonato de Canarias de Bola Canaria y que ha tenido pues un centenar de escolares de todas las islas en la isla de Fuerteventura. De nuevo, felicidades a la Federación de Bola de Fuerteventura y a todos los participantes que han convertido a la Jares durante este fin de semana en el centro de la canariedad, con ese magnífico también baile de taifas. Vamos a hablar también de otros asuntos de interés con la diputada nacionalista Natalia Évora. Buenos días, Natalia. Hola, buenos días. Bueno, temas de interés de los que hemos hablado mucho la pasada semana y es el poblado de Cofete. Saben que sus vecinos temen que algunas de sus edificaciones históricas puedan tumbarse al suelo, puedan ser derribadas debido a algunas de las órdenes judiciales que han recibido ante la falta de regulación durante los últimos años. Sé que es un tema que se está hablando en el Parlamento, sé que va al próximo pleno, o sea, quiero decir que están ustedes subrayando su importancia. ¿En qué punto estamos? Bueno, en principio va al pleno el pleno empieza mañana, comienza mañana día 27 y continúa hasta el 28, pero como es un proyecto de ley, es un proyecto de ley de lectura única para reconocer el asentamiento rural de Cofete. Es verdad lo que tú decías, ha habido mucha normativa, es un espacio natural que se nombra en el año 1994 y desde ahí no aparece contemplado el asentamiento. Entonces lo que después caen las normas del espacio, no sé, una sentencia que hacen que decaiga, es decir, ha tenido una serie de maraña administrativa que ha perjudicado precisamente lo que tú decías, ¿no? A la gente que lleva muchos años con una vivienda allí. Es verdad que nunca se ha ordenado y lo que se pretende con esta ley es realmente solo delimitar el espacio, delimitar el asentamiento rural, lo que son las viviendas, basándose desde el año 1994, de lo que ya aparecía, y después la ordenación pormenorizada aparecerá a través del plan de uso y gestión del espacio natural, que sabes que decayó, pues ahora será una función que tiene que hacer el Cabildo, en este caso de Fuerteventura, para delimitar y darle el uso real de cada uno de esos espacios y de esas viviendas. Yo creo que es una gran noticia porque le da esa seguridad a lo que tú decías, ¿no? Que no han tenido de aquí hacia detrás, y sobre todo agradecer el movimiento vecinal, ¿no? Porque la Asociación de Vecinos se ha movido con el interés para que esto salga adelante, y no solo para que esto salga adelante, sino que tienen interés en mejorar el aspecto, porque no se ha podido hacer nada por esa dificultad, ¿no?, que tiene, no se ha podido mejorar el aspecto del poblado. Claro, no se ha podido tocar ninguna casa. Claro, esa es la dificultad que tiene. Entonces ahora un poco, cuando ya salgan las normas de conservación, el PRU y el POR, el plan de uso y gestión de ese espacio, pues podrá mejorarse, por lo menos darle un lavadito de cara. Ellos quieren hacer actividades, dar a conocer la historia, es verdad, que es el poblado más antiguo de la zona sur. Existe antes incluso de que existiera Morrojable, es decir, la gente trabajaba y vivía allí, bueno, porque había trabajo en aquella época, porque se plantaba y porque había agua y porque era la zona donde estaban, ¿no? Y yo creo que hay que tener ese reconocimiento y se lo vamos a dar a través de esta ley, que en principio se consensuó con todos los grupos por una enmienda que quisieron incorporar a través de la Asociación Vecinos, que es reconocer la retroactividad del poblado desde el año 94 y que le da esa seguridad jurídica que ellos pretenden. Y lo apoyaron todos los grupos a excepción de Vox, y va al próximo pleno con esa enmienda de reconocimiento. Empieza a ser un clásico, ¿no?, que Vox no apruebe prácticamente ninguna de las medidas que el resto del Parlamento sí. Ya no me refiero ni a unos grupos ni a otros, sino que parece que siempre va en sentido contrario a la mayoría. Sí, nosotros precisamente yo los llamé, le di la propuesta de enmienda para que la valoraran, pero bueno, es verdad que dijeron que no, que preferían ir al pleno así y ya después allí analizarían en qué línea iría su voto. Y sí, suelen ir... Es una constante ya. Es una constante tendencia. Y después un poco parece que se molestan cuando las de ellos no se apoyan, cuando realmente tampoco ellos apoyan cosas que pueden ser positivas. No es porque lo lleve un grupo o no lo lleve, sino yo creo que nuestra labor es algo que es bueno, hay que aprobarlo independientemente del grupo que lo lleve, ¿no? No hay que discriminar, nosotros no lo solemos hacer
Pero ellos sí es verdad que después se enfadan cuando no le apoyan propuestas de ellos y bueno, tienen que entender la situación del resto de los grupos. En el caso de los vecinos de Cofete, en este caso, ¿hay alguna casa que nos haya podido salvar? ¿Hay alguien que va a estar fuera de esta regulación? Nosotros lo que hemos hablado con ellos es que realmente ahí se va a nombrar el asentamiento rural. Es verdad que la delimitación que se coge es la del año 94, pero que ya esos detalles de vivienda se tienen que ordenar a través del PRU, del Plan de Uso y Gestión del Espacio Natural. Ellos han quedado convencidos en esa línea porque entendemos que no es lo que conlleva ahora este proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley que solo es reconocerlo para después ordenarlo. Y en la ordenación es donde vamos a ese detalle de si se queda. Ellos es verdad que decía, había unas viviendas, como unos corrales por fuera de esa marca, pero esa delimitación la va a hacer el Plan Rector de Uso y Gestión, que yo creo que es donde ellos, ya sé que la presidenta Lola García se reunió con ellos y les dijo el interés de que antes de que se terminen esas normas, que ellos contar con ellos y que escuchar sus aportaciones, ¿no? Bueno, pues vecinos de Cofete, felicidades, porque por fin van a tener esa regulación que es imprescindible en este tramo. Se está hablando también sobre la posibilidad, esto ya se lo pregunto casi a título personal, de que Cofete no tenga una accesibilidad como hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de hasta la punta de Jandía el asfalto de la carretera. No sé si ese debate se está dando dentro también de Coalición Canaria, o incluso que Cofete tenga menos tránsito de muchos de los vehículos al ser una zona natural, con una cierta peligrosidad en el acceso y con un tren de Recebe que supone mucho coste para el Cabildo Insular de Fuerteventura, debido a que cada vez hay más turistas que llegan hasta allí, ¿no? La peligrosidad de la playa, los ahogamientos que se están produciendo, darle un giro a Cofete. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que tú conoces bastante bien, que lo hemos debatido de anteriores legislaturas, la postura que tenemos con relación a Cofete, ¿no? Siempre se ha hablado de la regulación de la entrada, por eso en su momento se puso una guagua para que limitar el acceso. Es verdad que nuestro objetivo era cerrar en un punto, que todo el mundo llegara ahí, dejando aparte siempre los residentes porque son situaciones distintas, ¿no? Al turista, al que la persona que vive allí y trabaja allí, porque también hay negocios y una parte económica. Y seguimos en esa apuesta, ¿no? El otro día precisamente en la reunión que tuvimos con los vecinos hablábamos de esa posibilidad de cerrar, se hablaba de cerrar a la altura de Jorós. Sí. Incluso bueno, el cobro no se hablaba tanto, que ahora es el debate que tenemos también de la ecotasa, que también apostábamos, pero no solo era un cobro, sino el propio servicio de guagua o transporte que existiera, ¿no? Y limitar el acceso por el daño que está ocasionando. Cada vez son más turistas los que nos visitan y eso seguimos apostando por esa regulación. Yo creo que es un objetivo que nos veníamos marcando, se ha aflojado, y lo de ya lo que era asfalto o un producto especial, hay distintas versiones en nuestro grupo también. Hay gente que apuesta más por el asfalto y gente que apuesta más pues por un material especial que le dé más naturalidad a la zona, pero yo creo que la clave está en controlar el tránsito, controlarlo, porque así evitas que haya tanta presión en la zona, ¿no? Y que, bueno, hay varios motivos y de seguridad. Lo que tú decías, también hay que tener un poquito más de seguridad en las playas, porque son playas muy peligrosas y a veces no se está teniendo en cuenta. Es verdad que hay señalización, pero bueno, la gente tampoco puedes controlar al 100%, pero sí es nuestro objetivo y se ha hablado, incluso estamos hablando ahora con el nuevo grupo de gobierno del Cabildo para trabajar en esa línea. Yo creo que le damos más valor al espacio natural con este tipo de acciones. Es verdad que hay que hacer una acción más amplia, no solo es carreteras, acceso, playas, sino mejorar el entorno, mejorar el daño que se pueda estar ocasionando a las especies protegidas que hay allí. Es algo más amplio y más ambicioso, pero yo creo que le da más valor al espacio y es lo que queremos, ¿no? Que tengamos un espacio con un sello de calidad, y se lo tenemos que dar desde aquí, desde las administraciones de Fuerteventura, tanto el Cabildo como el Ayuntamiento, pero también de los ciudadanos, y están en esa línea. El otro día cuando lo que decían, cuando nos reímos con ellos, entendían perfectamente que esa era la opción para mejorar el acceso y el control del espacio natural. Es que son muchísimos los vehículos, es imposible controlar exactamente o tener siempre una carretera en buen estado
cuando durante la mañana, la tarde y la noche están bajando muchos turistas que desconocen la peligrosidad, insisto, de esta zona, ¿no? Incluso la peligrosidad de su playa, porque quizá piensen que es como las playas que hay alrededor de la isla. La ecotasa es un debate que también se ha instalado en el Parlamento, Natalia, y que también se está instalando, yo creo que afortunadamente, en la isla de Fuerteventura, vinculado a la protección, mantenimiento de los espacios naturales, ¿no? ¿Esto prosperará? Mira, nosotros ahora tuvimos un Congreso Nacional, precisamente incorporamos el estudio de la ecotasa porque era un debate que existía. Nosotros habíamos dicho la postura de que no, pero ahora lo hemos incorporado de que sí, de que queremos estudiar esa posibilidad porque hay otro sentimiento ya en la población de que queremos un control, queremos también saber qué capacidad tienen nuestras islas para el turismo, para la presión en los espacios naturales, en nuestras zonas naturales, en nuestras playas, y sí, hombre, que prosperará, entendemos que sí por los números, pero yo creo que no es tanto que prospere, sino que lo hagamos bien, ¿no? Que se haga bien, que se haga un poco escuchando todas las sensibilidades, tanto de la gente que se está manifestando como de la ciudadanía que trabaja del turismo o del control o de las visitas o de las excursiones, y yo creo que hay que trabajarlo y sacar una ecotasa pues acorde a todas esas necesidades. Siempre hemos defendido el control tanto en los espacios naturales, el control turístico, y precisamente Fuerteventura no creo que no se haya caracterizado por defender eso, ¿no? Siempre lo hemos dicho y bueno, habrá distintas posturas, pero trabajaremos en esa línea para que sea de la mejor manera, ¿no? Bueno, hoy Natalia tiene una cita a las 9 de la mañana en el Palacio de Formación y Congresos. Tendremos oportunidad de hablar largo y tendido, probablemente después del Pleno del Parlamento, que llevará a otros asuntos de interés. Estamos casi a punto de que llegue el 1 de agosto, momento en el que se cierra el Parlamento, y hasta entonces hay que aprobar o no. Veremos lo que pasa con algunas de las cuestiones relacionadas con el suelo, la vivienda y también con la vivienda vacacional, que son los debates, yo diría que más importantes del año, que van a tener lugar antes de ese 1 de agosto y ese calendario finalice. Pero bueno, usted ha abierto una nueva etapa como secretaria de organización de Asamblea Majorera y Coalición Canaria. Estamos hablando de una política experimentada, de medio ambiente sabe mucho, fue consejera durante una legislatura en el Cabildo. También Fuerteventura se enfrentaba a grandes desafíos, reserva de la biosfera, etcétera, reserva Starlight para nuestros cielos, muchos temas que se aprobaron durante su mandato. Después se fue de la política y se dedicó a su profesión como maestra, como profesora, y ahora ha retomado con fuerza Parlamento y secretaria de organización, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que es ser un poco juez y parte, quiero decir, y aliviar a veces tensiones y ser equidistante muchas veces con los problemas, ¿no? Yo quería preguntarle cuál ha sido el motivo de volver con esta fuerza y qué le motiva de ser secretaria de organización o hasta dónde le gustaría llegar. Bueno, a mí como militante de este partido sobre todo tengo mucha trayectoria familiar porque mi padre es de los iniciadores en Asamblea Majorera. A mí me mueve la militancia, me mueve las ganas de lo que tú decías, ¿no? De que seamos juez y parte, pero todos, no solo yo como secretaria de organización, que bueno, que es un reto al final y bueno, un reto que no sabemos por dónde va a acabar, pero estamos empezando, ¿no? Pero sobre todo la militancia, activar la militancia, que estén contentos con los cargos que tenemos responsabilidad en el gobierno, y sobre todo que compartamos esa preocupación que tenemos, porque al final nos metemos en las administraciones y a veces parece que nos apartamos, y nuestra militancia siempre nos ha dado las claves, y yo me gustaría eso, por lo menos que se vea reflejado en todas sus quejas, sus demandas, y que nuestros cargos públicos al final también lo reflejen en el trabajo en las administraciones públicas, y trabajar de la mano de la militancia, porque para mí es clave. Para estar aquí hay que trabajar con ello. Bueno, pues la militancia de cara también al 2027, que también está casi a la vuelta de la esquina. Natalia, muchas gracias por este ratito de radio. Nos vemos pronto. Nada, muchas gracias. Gracias. A ti
por invitarnos. Bueno, es lunes, hay muchos temas. Hoy está la huelga de algunos de los taxistas de Antigua. Ya saben que están divididos en dos asociaciones. Una de ellas se ha mostrado desfavorable, completamente desfavorable, a no dar este servicio al resto de la ciudadanía, y la otra sí. Comienza a partir de ahora, a partir de las 9 de la mañana, donde los taxistas, sobre todo los que están asociados a Franquiz, han decidido parar. También huelga del comercio, será frente al Hiperdino muy cerquita de la avenida Juan de Betancor, donde en este caso los trabajadores del sector comercial piden mejoras laborales. Todo eso en este último lunes del mes de mayo.